ya comentábamos pues que ahora se podría definir formalmente la dirección de un vector en R3. Lo primero que nos dice es que no se puede definir como el ángulo θ que forma el vector con el eje X positivo, ya que, por ejemplo, si 0 es menor que θ y θ es menor que π medios, por lo que existe un número infinito de vectores que forman un ángulo θ con el lado positivo del eje X, y estos vectores juntos forman un cono. Y entonces, bueno, aquí tenemos la figura del cono que estamos visualizando. Dice la figura 4.1, todos los vectores que están en este cono forman un ángulo θ con la parte positiva del eje X. Bueno, y entonces, bueno, veamos acá la primera definición que tenemos. Nos dice la dirección en R3. La dirección de un vector B en R3 se define como el vector unitario definido por U igual a B entre la magnitud de B, que ya habíamos visto en el video anterior. Ahora tenemos nosotros aquí gráficamente la figura 4.2, el vector B, que es este de aquí que estamos visualizando, forma un ángulo con alfa. Aquí está nuestra alfa, que es el lado positivo con el lado positivo del eje X, es decir, este es el lado positivo del eje X. Nuestro lado negativo pues estaría hacia el otro lado, hacia acá. Luego enseguida también forma un ángulo con beta. ¿Dónde está beta? Aquí, ¿se fijan? Este beta es el ángulo con el eje positivo Y. Y también está aquí con el ángulo gamma, donde está con el lado positivo del eje Z. Y luego nos dice, se pudo haber definido la dirección de un vector B en R2 de esta manera, ya que si U es igual a B entre la magnitud de B, entonces U es igual al coseno del ángulo, seno del ángulo, donde el ángulo es la dirección de B. Y bueno, es conveniente definir la dirección de un vector B en términos de los ángulos, sea B el vector OP, es decir, hasta aquí, que parte del origen hasta el punto X0, Y0, Z0. Dice, descrito en la figura 4.22, definimos alfa como el ángulo entre B y el eje X positivo, beta el ángulo entre B y el eje Y positivo, y gamma el ángulo entre B y el eje Z positivo. Los ángulos alfa, beta y gamma se denominan ángulos directores del vector B. Entonces, de la figura 4.22, que es la que acabamos de analizar, el coseno de alfa va a ser igual a X0 entre la magnitud de B. El coseno de beta va a ser igual a Y0 entre la magnitud de B. Y el coseno de gamma va a ser igual a Z0 entre la magnitud de B. Y eso es a lo que se definen los los ángulos directores o cosenos directores. Si ves un vector unitario, entonces la magnitud de B ya sabemos que debe de ser igual a 1. También se visualizó esto en R2. Luego tenemos aquí los cosenos directores, el coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Por definición, cada uno de estos tres ángulos cae en el intervalo de 0 a pi cerrado. Los cosenos de estos ángulos se denominan cosenos directores del vector B. Y entonces dice, observe la ecuación 434, que es la que tenemos acá, que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma nos da por solución que x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado más z sub 0 al cuadrado entre la magnitud de b elevada al cuadrado es igual exactamente a, bueno, porque tenemos arriba, entre aquí la magnitud de b. El cuadrado se lleva a la raíz, por lo tanto nos queda que la parte del numerador y la del denominador son iguales y por lo tanto es igual a 1. Si alfa, b y gamma son tres números cualesquiera entre 0 y pi, tales que satisface la condición de la ecuación esta, entonces determina de manera única un vector unitario dado por u, que va a ser el coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma.
Observación, si B es igual a A, B y C y la magnitud de B es distinto de 1, entonces los números A, B y C se llaman números directores del vector B.